somos tu casa. A que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Lucas, cada vez que me paro aquí en el altar a predicar, a compartir el mensaje del Señor, vienen algunas cosas a mi mente hablaba con un hermano este día, como a la 1 de la tarde, y me decía: pastor, ¿por qué usted solo predica una vez los mensajes? Le digo: porque yo espero que todos con el primer mensaje entiendan y obedezcan. Y la Biblia dice que el Señor, habiendo hablado una vez y otra vez y otra vez, habló por los profetas, habló por los apóstoles y los habló por su Hijo, y aún así nosotros no hacemos caso, hermano. Entonces le digo: ¿pero por qué quisiera usted que yo predicara 2 veces los mensajes? Me dice: porque el mensaje que usted predicó el sábado, creo, o el domingo, que le titulamos "Deja plantado al sepulturero", me dijo, fue como que si me pusieron la vacuna del COVID. Me dijo: yo volví a sentir como que me pusieron volví a vivir, sentí vida de nuevo. Entonces, le digo: hermano, pero es que no se puede predicar los dos el mismo mensaje siempre. Gloria al Señor. Pero qué bueno, me alegra mucho que la palabra esté bendiciendo. Esta es la intención, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Y hoy vamos a hablar vamos a llamarle al mensaje "Hablando con el que estuvo muerto". Ve a su vecino y dígale: hoy nos van a hablar de hablando con el que estuvo muerto. Y quiero, antes de leer los versículos de la Biblia, ¿usted se atrevería a hablar con alguien que estuvo muerto? ¿Usted se atrevería a hablar con alguien que murió y que luego se le aparece? ¿Usted hablaría con esa persona? La hermana Minta dice: no. Dice la palabra del Señor, vamos a darle lectura. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí 2 de ellos, diga conmigo: 2 de ellos. 2 de ellos. ¿Sabe quién eran estos 2 de ellos? 2 de ellos, 2 de sus discípulos, 2 de los 70, 2, no de los apóstoles, 2 de sus discípulos. Dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Versículo 14. E iban hablando entre sí, 2 de ellos, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo:
¿Qué cosas? Mire cómo toma las cosas Jesús, hermano. Acaba de morir, acaba de ser golpeado, acaba de ser crucificado, acaba de ser clavado en la cruz, acaba, hermanos, de dar su vida por la humanidad. Le preguntan, ¿no sabes tú lo que ha ocurrido en Jerusalén? Y él dice, ¿qué cosas? Estoy vivo. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Verso 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros, diga conmigo, nuestros discípulos, ¿verdad?, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban. ¿Cómo se llamaba la aldea? Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Acabo de caminar con alguien que estaba muerto, ahora está vivo, cena conmigo y desaparece. Quiero terminar con el verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? A muchos de nosotros nos han hablado de historias, de cuentos, de los muertos que se aparecen y han creado en nosotros un miedo porque los muertos no salen del hoyo, sean buenos o sean malos, no aparecen. No es parecida la historia a la predicación que yo le voy a contar en esta noche. Todas esas anécdotas se quedan solamente en supersticiones. Y aún así han causado en nosotros un cierto miedo. Tanto así que si vamos por un lugar oscuro, creemos que algún muerto viene detrás de nosotros. Después de los acontecimientos que involucra la muerte de Cristo y nos habla de
que murió y que apareció, estos dos discípulos nos dejan una gran enseñanza. Nos entregan un manjar profético que fortalece nuestra fe, que fortalece nuestra vida espiritual, que nos ayuda a entender no solamente que Cristo resucitó, sino que hay muchas personas que se llaman cristianos, dicen que caminan con Jesús y no lo conocen. El verdadero discípulo conoce la voz del maestro, conoce cómo toma el cuchillo para partir el pan, sabe cómo se comporta el maestro en la mesa, porque no fue hasta ahí que ellos les abrieron los ojos. Tuvieron que ver quizás en la mesa mientras partía el pan algún indicio, alguna huella, alguna cicatriz de él para reconocerlo. ¿Qué más quieres ver tú? ¿Qué más necesitas tú para creerle a él? Para amarlo a él, para entregarte a él, para que él sea tu Señor y tu Salvador. ¿Qué más necesitas? Tenga la bondad de sentarse. Los que caminan en esta historia hablan con alguien que se les apareció de momento. Y sabe una cosa, a ellos no les produjo espanto. Los discípulos estos no se asustaron. Pero usted sabe por qué. Porque ellos no sabían que era un muerto que había resucitado. Ellos lo llamaron forastero, como cualquier otra persona. Más bien, para ellos esto produjo un tremendo gozo. Obviamente después de que Jesús se da a conocer. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Cristo no es un fantasma. Ciertamente murió. Estuvo 3 días enterrado en la tumba, pero de ahí se levantó vivo. Se levantó de entre los muertos. Aquel divino compañero del camino de pronto se percató del estado emotivo de los dos hombres. Y fue precisamente donde ellos, para hablarles y que la historia cambiara. Note en los versículos que hemos leído que la actitud de estos caminantes con toda su plática o en su plática, sus dudas, su tristeza, ellos iban tristes, decepcionados. Representa a esa humanidad que camina bajo y en la misma dirección. Hay gente triste, hay gente preocupada, hay gente asustada, hay gente desesperada. Jesús resucitó para estar contigo y para producirte gozo, paz, porque eso es el evangelio, gozo y paz en el espíritu. Cuando descubres que el Cristo resucitado comienza a caminar contigo, comienza a llegar a tu corazón, produce gozo grande. No hay mayor gozo que el saber que Jesús camina con uno. No hay mayor gozo que saber que el Cristo resucitado va caminando con nosotros, pero conociéndole, no como los discípulos de Emaús. Al conocerle, entonces viene una nueva esperanza, amanece la vida en nosotros y toda la tristeza, todo eso se convierte en alegría cuando descubres que tú tienes un Señor y tú tienes un Salvador.
Así que el gozo es el gran mensaje de la resurrección. Por eso es que es importante, hermanos, que dejemos que el Cristo resucitado camine con nosotros para que Él disipe todas las dudas, el temor, la tristeza. Camina con Jesús. Y luego vamos a ver qué es caminar con Jesús. Nadie más podrá llenar la vida como la llena Jesús. Nadie más lo hará como Él. Sus resultados al caminar con Él son impresionantes, son de gozo, son de victoria, son todo paz, todo felicidad. Camina con Jesús. ¿Qué otra cosa puede llenar tu vida? ¿Qué otra cosa puede reemplazar el gozo de Cristo? ¿Qué otra cosa puede ayudarte sino Él? ¿Cuál es la esperanza de gloria del cristiano? Cristo Jesús. Por eso, punto número 1, cambiemos la tristeza en esperanza. Si tiene un vecino, dígale, cambia tu tristeza en esperanza. El versículo 17 dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis? ¿Por qué estás tristes? Mire, Jesús pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Acaso no ha resucitado Él? ¿Por qué estás triste? Al Señor, es que es imposible esto. Él ya resucitó y Él venció en la cruz para que tú tengas victoria. Amados, en el caminar de nuestra vida podemos ser invadidos por ciertos sentimientos de fracaso, de frustración. Pueden ser algunos de no haber visto feliz realizado algún cumplimiento de una visión, de un proyecto, de una acción. Algo que emprendiste pudiera traer a la mente aquella sensación de culpa, de tristeza, de desaliento. Pero recuerda, Él está vivo. Hay esperanza. Él no está muerto. Él quiere caminar contigo. Seguramente estos dos, sin lugar a duda, estuvieron con Jesús, anduvieron con Jesús. Y ellos vienen hablando de una historia pasada. El hecho mismo de que se alejen de Jerusalén, se van de Jerusalén en el momento más crítico. El irse de Jerusalén demuestra que tenían miedo de estar ahí, que habían perdido las esperanzas. Toda la esperanza que tenían en Jesús, ellos la habían perdido y nos vamos de Jerusalén y nos vamos para Emaús. Entonces ellos no buscan cómo arreglar el asunto y buscar consolarse. El recuerdo de ellos los marca, el recuerdo de lo que Jesús les había dicho, la esperanza de ellos. Creíamos que Él iba a redimir a Israel. Creíamos que este hombre que fue poderoso en obra y en palabra era el que nos iba a liberar. Eso creíamos. ¿Y ahora? Y saben una cosa, y dicen ellos, bueno, más adelante lo vamos a ver, donde dicen ellos, aunque hemos escuchado a unas mujeres que el primer día fueron a la tumba y se lo contaron a sus discípulos, y los discípulos también fueron, pero no lo encontraron. Muchos se habían levantado en el tiempo de Jesús y a muchos se habían crucificado. La conversación de estos dos estaba basada simplemente en lo bueno que fue Jesús. No te quedes solo con lo bueno que fue Jesús. No te quedes solo con lo milagroso que fue Jesús. No te quedes con los milagros que Él hizo. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros hoy, mañana y siempre. Él seguirá siendo el Cristo resucitado. Él no volverá a morir. Él seguirá haciendo milagros para cada uno de nosotros.
Ellos hablan de que de Jesús que era grande en obras, que tenía poder, incluso tenía aprobación delante de los hombres, aprobación delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 21. ¿Cómo va la historia? Versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué espera usted? Ellos estaban concentrados, estos dos discípulos, estos caminantes, habían puesto en el hombre que fue quien desafió, estableciendo una nueva ruta de esperanza para nosotros. Ellos habían puesto su fe como que Jesús era un hombre que iba a traerle redención al pueblo de Israel. Para ellos usted y yo no existíamos. Su fe era: Jesús nos va a liberar, va a sacar a los romanos de aquí y volverá a redimir al pueblo de Israel. Por eso, para ellos sus sueños habían terminado, sus esperanzas, donde esa vida no cambie. No se puede, no es así. Si Jesús llega a una vida, si Jesús llega a una persona, si Jesús llega a una familia, la familia cambia, la vida del ser humano cambia. Cuando Cristo llega y se sienta en nuestros corazones, toma posición de nuestras vidas, por decirlo así, y nos da vida y esperanza. Sí puede Jesús cambiar. Jesús no ha fracasado. La tristeza se convierte en gozo, la desilusión en esperanza y los fracasos en victoria. La pregunta es: ¿quieres tú caminar con Jesús? No hay lugar para la tristeza, no hay razón para la tristeza. El compañero del camino se llama Jesús. Así que usted no puede estar hablando de una historia pasada, de que Jesús murió. Ya no hable del que murió, hable del que vive. Hable del que vive. Hable del que resucitó, del que cambió nuestra tristeza en esperanza. Hable del Todopoderoso. Hable de Jesús de Nazaret. ¿Se recuerdan cuando cantamos: yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó? Pero no lo cree. Lo canta, pero no lo cree. No lo vive, no lo percibe. Cuando usted camine, debe de caminar seguro y consciente que usted es una persona que ha creído que Cristo murió y que resucitó, que Él está vivo y que con Él, caminando con Él, no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para la derrota. Hay esperanza en Cristo Jesús, hay gozo, hay alegría en Cristo Jesús. ¿Qué más necesitamos? Debemos de cambiar la incredulidad en confianza. Pregunto, ¿a usted le hubiese gustado ser uno de los dos? Contéstese a usted mismo. El versículo 24, Jesús dice algo muy interesante. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le hallaron. Es el versículo 25. Entonces él les dijo, ¿cómo les dijo él? Mire, eso que dice, oh, insensatos. O sea, por lo menos les hubiese dicho, insensatos.
Pero eso de ponerle la H y la O antes de esa palabrita, hermano, me demuestra a mí, me hace sentir a mí. Yo no fui mucho a la escuela, no sé mucho de esto, pero me hace sentir a mí que con esta expresión había una tristeza en Jesús. Había un desconcierto de, pero ¿por qué no me han creído? ¿Por qué no me han creído? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Comienza, y de hecho está encerrado con esos puntitos ahí, ese palito y ese puntito, ¿verdad? Oh, insensatos. Qué insensatez de los discípulos, hermano. Ahora yo pregunto, ¿cuántos discípulos hay acá? Oh, insensatos y tardos de corazón para, ¿cómo dice? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. Si hay algo que rechaza al Señor es la incredulidad. Y en lo que respecta a Él, su resurrección. La incredulidad no aceptada es el testimonio de los que no vieron el cuerpo, la tumba de Cristo Jesús. Sin lugar a duda, Jesús murió y fue una muerte cruel. Pero no podemos aceptar el hecho histórico que Él haya resucitado para siempre. Nadie lo puede negar. Ni la ciencia misma puede negar que hubo un hombre que desafió. El apóstol Pablo dice, hermano, revelado por revelación del Espíritu, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Hablando que Jesús no se quedó ahí, que Él resucitó, que Él se levantó y que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el Espíritu que nos va a resucitar a nosotros si estamos con Él. Pero es una gran pena que la incredulidad en muchas personas se mueva entre aceptar la evidencia o no, cerrar el corazón o no. ¿Será que soy cristiano o no? ¿Será que voy a la iglesia o no? ¿Será que hoy me bendice el Señor y mañana no? ¿Será que me debo portar bien hoy o mañana no? Estos hombres habían oído el testimonio de las mujeres. Dice que hasta les habían a ellos les había asombrado la noticia. Les había asombrado la noticia. Con ellos había estado Jesús. Y mi pregunta es, ¿por qué razón sus ojos estaban, cómo dice? Cegados. ¿Cómo es posible que si yo he estado con Jesús, he caminado con Jesús, he hecho algo con Jesús, me ha enviado Jesús a hacer algo, soy uno de sus discípulos, he estado cerca de Jesús, he visto milagros, me ha hablado en muchas veces que lo que está escrito desde Moisés, pasando por todos los profetas, Isaías y todo lo que Jesús iba a pasar? ¿Cómo es posible que ahora Él esté caminando otra vez conmigo y yo no lo reconozca? ¿Qué hace que los ojos de las personas no puedan entender ni ver a Jesús? Número uno, los ojos cegados representan que hay muchas personas que son cristianos, están en la iglesia, pero tienen los ojos cegados. Vienen a la iglesia, sí. Adoran al Señor, sí. Pero hay algo que les ha cegado los ojos y eso les impide tener una relación con Cristo Jesús,
tener una comunión con Cristo Jesús. Vienen a la iglesia a buscar a Jesús. Jesús no está en la iglesia, por decirlo así. Jesús debe estar en tu corazón. Él debe de estar donde tú andas, en tu casa, en tu carro, en el trabajo. A la iglesia no se viene a buscar a Jesús, se viene a adorar a Jesús que está dentro de nuestros corazones. Número 2, las ocupaciones, el afán de la vida nos hace a nosotros que vengamos a buscar a Jesús, porque no hay otro lugar donde buscarlo. ¿Ha escuchado a las personas que dicen vamos a la iglesia a buscar a Jesús? Son discípulos de Emaús. Mire qué bonito salió el rema, ¿va? La noticia de que Él está nuevamente vivo no puede caber en sus corazones perturbados por pensamientos de decepción. La fe de ellos no fue capaz de hacerles esperar para comprobar lo que se estaba diciendo en Jerusalén. Los incrédulos discípulos tuvieron que ser convencidos por el Señor. Y la incredulidad de ellos levantó el asombro del extraño caminante de Jesús, ¿verdad? Como tuvo que decirles, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire lo que dice el verso 26. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ¿no era necesario? ¿Por qué ustedes están con esta duda? ¿Acaso no era necesario? Tenía que pasar. La pregunta de Jesús es la que seguimos haciendo hoy en este día. Los discípulos de Emaús debieron de haber creído, hermano. Mire, yo le hice una pregunta hace un momento, que si a usted le hubiese gustado ser uno de ellos. A mí me hubiese gustado ser uno de ellos, pero no hubiera agarrado para Emaús. Me hubiera quedado en Jerusalén. Ahora, preste atención. Es bonito para mí, para usted decir, no, pues yo también me hubiera quedado en Jerusalén. Nosotros conocemos la historia. Nosotros sabemos lo que pasó. Ellos no sabían. Nosotros tenemos evidencias. Nosotros sabemos y predicamos desde la palabra revelada. Es que hermanos, eran muchas las profecías. Isaías lo describió como el varón de dolores en el capítulo 53. Y lo más grande que se ha escrito acerca de sus terribles dolores en la cruz fue Isaías quien lo describió. Seguramente eso habían leído, que el Mesías iba a ser desechado y despreciado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, heridas sus mejillas, cortada su barba. Entonces, ¿cómo es posible que ahora estén así? Porque yo quiero decirle algo. Todos los profetas hablaron de la muerte de Jesús. Daniel habló en su muerte o de su muerte cuando dijo que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9:26. Zacarías había dicho, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces todo esto responde a la pregunta de la incredulidad. ¿Por qué estos hombres caminaron con el que había estado muerto y no lo reconocieron? ¿Qué había en ellos? ¿Qué era lo que había en su mente, en su corazón? ¿Qué había que no pudieron reconocer a Jesús, hermano? ¿Qué había? Y es aquí donde es importante que entendamos esto, que lo encontramos en el versículo 27. Debemos de cambiar la ignorancia en revelación. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él
decían. ¿Qué privilegio tuvieron aquellos dos caminantes? Yo me atrevo a pensar que ni siquiera los 12 apóstoles tuvieron un estudio bíblico de las profecías como el que Cristo les dio a ellos en este camino acerca de la resurrección. Fue un estudio, hermano, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, hermano. Qué precioso estudio. Enfatizado solamente en el Señor Jesús, en lo que iba a padecer, en lo que iba a resucitar. Un estudio desde Moisés hasta el último, Zacarías. Si hubiera una historia que yo quisiera escuchar, si hubiera un estudio que yo quisiera escuchar, trazado línea por línea desde Moisés, sería este. Qué privilegio que tuvieron estos dos hombres. Así que bueno, Jesús los acompaña a través de todo el Antiguo Testamento para decirles cómo se refieren las escrituras a él, su muerte, su sufrimiento, su resurrección, su gloria y todo lo que iba a pasar, comenzando con los libros de Moisés, del Pentateuco, y los condujo a través de los profetas, terminando con Malaquías. Fue, hermano, algo precioso. Este fue el mejor estudio bíblico que estos hombres pudieron tener en ese tiempo. En el Antiguo Testamento, prometido y profetizado todo respecto a la resurrección de Jesús. ¿Qué más? Y la compañía de Jesús al lado de ellos, de estos dos tristes caminantes decepcionados, comienza a subsistir un efecto extraordinario. Algo comienza a cambiar en sus vidas. Ellos pasan de la ignorancia a la revelación. Mientras ellos escuchaban a Jesús, o al forastero, si usted lo quiere llamar así, al aplicar lo que Moisés, los profetas dijeron sobre él, sus corazones comenzaron a arder, comenzó a arder, pero es cierto, pero es verdad. Y continuaban camino a Emaús. El Señor les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Jesús dijo que las escrituras hablarían de él y solo de él. Hermanos, cuando nosotros hacemos que se quite el mismo velo que hay en nosotros, como el velo que tenían los caminantes de Emaús, vamos a comenzar a ver la palabra con una revelación para alinear nuestro espíritu al propósito de Dios. Porque no hay mejor manera que vivir la vida cristiana alineada al propósito de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque si tú vives tu vida alineada al propósito de Dios por el Espíritu, lo que te pasa no te va a afectar. Lo que te venga no te va a afectar. No te vas a querer desviar, no te vas a querer quedar, porque tu vida estará alineada al propósito de Dios. Hermanos, lo que dice Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, no es para todos, es solamente para los que están alineados al propósito de Dios. Son para los que le aman. Después que Jesús les revela esto, fue cuando ellos confesaron. Versículo 32 dice: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaban en el camino? No ardía, y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón. Hermanos, la presencia de un Cristo resucitado que mora en nuestros corazones debe de producir como creyentes
un ardor de amor por Él. Nuestro corazón debe de arder por buscarlo, debe de arder por amarlo, debe de arder por adorarlo, debe de arder por algo. Nuestro corazón debe de estar latiendo así por Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? Si nuestro corazón no arde por el Señor, debemos saber que habrá otras cosas que lo van a hacer arder. Ellos hablaban de las Escrituras, de esa palabra que al escucharla, al leerla o meditarla, despierta en ellos, en sus corazones, un ardor. ¿Qué es lo que produce en su corazón cuando lee la palabra? La palabra es la experiencia del saber que lo que estoy oyendo o lo que estoy leyendo viene directamente de Dios para que yo lo pueda aplicar a mi condición particular. ¿Sabe? Nosotros muchas veces buscamos, cuando tenemos problemas, corremos de rodillas, y no está malo, está bien, hermanos, es correcto hacerlo. Corremos de rodillas a buscar al Señor que nos dé la respuesta, a buscar que nos ayude, que nos socorra. Hermanos, es correcto eso, no está mal hacerlo, pero no es eso lo que el Señor está esperando. El Señor está esperando que cuando algo llegue a tu vida, tú ya sepas qué es lo que tienes que hacer. Tú ya estés preparado, ya estés adelantado, ya no te tome por sorpresa. Que ya tu vida esté alineada al propósito de Dios. Y entonces cuando venga el golpe va a ser menos. Lo vas a poder soportar y vas a poder decir: es que mi vida está alineada con Cristo Jesús. Y si esto que me está pasando, siendo que mi vida está alineada con el Señor y que yo amo al Señor, entonces algo va a traer el Señor acerca de esto. Mis amados hermanos, el Señor resucitó para que nuestros corazones ahora ardan por Él. Quiero que veamos el versículo 31, estamos en la recta final. Cambiemos el fracaso por el testimonio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando se sentó a la mesa? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando se sentó con ellos para que ellos le reconocieran? ¿Qué hizo Jesús? Para mí, yo creo que ellos reconocieron el comportamiento de Jesús. Eso abrió en ellos, pero si es Él. Y Jesús no esperó que le preguntaran más. El texto no nos dice, pero seguramente fue algo que ellos estaban acostumbrados a ver en Jesús. Cómo se sentaba, cómo tomaba el cuchillo para partir el pan, las palabras que usaba cuando daba gracias. Todo eso vino a la mente de ellos. Eso se llama conocer a Jesús. Eso se llama establecer comunión con Él. Tú debes de conocer a Jesús. Debes de conocerlo cómo es Él. Y la Biblia nos dice cómo es Él. Amoroso, paciente. Quiere caminar con nosotros. Como el Señor daba gracias. Y quizás cuando partía el pan vieron las cicatrices de los clavos. Yo no lo sé. Pero si algo podemos decir es que esto para nosotros significa que el Cristo pudiera estar frente a nuestros ojos y no verle. No estamos preparados. La gente pide visión, revelación y todo eso. No estás preparado para una visión, para una revelación. No estamos preparados.
No podemos sostener lo que Dios quiere darnos, porque estamos llenos de otras cosas. Nuestros corazones están ardiendo por otras cosas. Nuestra pasión son otras cosas. Nuestra dedicación son otras cosas. Nuestro corazón no está ardiendo por el Señor. No estamos preparados. Dios no va a dar revelación. Dios no va a depositar en alguien inconforme. Pudiésemos estar tan cargados de los afanes y de las distracciones de esta vida que nos impiden verdaderamente ver quién es Jesús. Hay mucha gente que ha perdido el gozo de ser cristiano. Ya no se goza. Hay más problemas que gozo en su vida. Ya no hay alegría. No hay motivación. Ya no hay lágrimas de gozo. Reconocerle y sentir su dulce y amorosa compañía es algo maravilloso. Y una de las cosas que ha hecho esto es la resurrección. Precisamente ayudarnos a verle más allá de su muerte. La resurrección de Cristo es la invitación. Es la invitación a nuestros ojos para que lo veamos. A nosotros se nos predica, a nosotros se nos exhorta, a nosotros se nos dice una cosa y nosotros seguimos igual. Creo que le voy a hacer caso al hermano y predicar el mismo mensaje hasta que todos lo entendamos. Mas sin embargo, estos discípulos de quienes estamos hablando hoy, decepcionados, camino a Emaús, a una aldea que se llama Emaús. ¿A qué iban a Emaús? Pregúntale a su vecino, ¿a qué ibas a Emaús? ¿A qué iban a Emaús? ¿A qué? La Biblia dice en el versículo 33, pónganlo por favor, que estos discípulos fueron cambiados. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¡Wow! ¡Qué cambio!, ¿verdad? Para mí Emaús representa el caos, el fracaso del día, la derrota. Pero Jerusalén representa el amanecer de un nuevo día. Eso es la resurrección. Cuando estos dos hombres sintieron que su corazón ardía mientras Cristo iba con ellos y con ellos la revelación, no dudaron en regresar. Eran 11 kilómetros de Emaús a Jerusalén y de Jerusalén a Emaús. Habían caminado yo no sé cuántas horas para ir a Emaús. Llegaron hasta Emaús, cenaron con el alfarero, ¿verdad? Y en esa misma hora, y recuerden que Jesús se fue con ellos porque ya era tarde. De noche caminaron, no les importó. Hubo un cambio en ellos, reaccionaron, se levantaron y se dirigieron a Jerusalén a caminar 11 kilómetros porque dijeron, ahora nuestros ojos han sido abiertos. La gente camina cegadamente porque sus ojos no han sido abiertos. Es por eso que te cuesta el evangelio. Es por eso que te cuesta venir a la iglesia. Es por eso que luchas con tu vida espiritual. Porque tus ojos todavía no han visto al Cristo resucitado. Porque tus ojos no se han llenado de la pasión. Tu corazón no se ha llenado de la pasión por el amor a Cristo. Cuando eso te toque, no te va a importar nada. No te va a importar otra cosa que estar con el Señor, que amar al Señor y que seguir al Señor. Y entonces fueron testigos de la resurrección. Cenaron con Él, comieron con Él, pero no se pudieron quedar en casa. Su supuesto fracaso que los llevó de regreso a Emaús
estaba disipado, todo había cambiado. Y ahora yo me imagino que de Emaús a Jerusalén iban cantando y adorando a un Cristo resucitado. Ya no iban diciendo, ¿y qué fue? ¿Qué fue que pasó en Jerusalén? ¿Y qué pasó en Jerusalén? Bueno, lo que pasó en Jerusalén es que el Hijo de Dios, el Mesías, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Hay poder en la resurrección de Cristo Jesús. Hay poder en la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el mensaje que predicamos. Él no está muerto, Él está vivo. Cristo está vivo, Cristo está vivo, y debe de arder nuestro corazón por eso, hermanos. La noticia de la resurrección convirtió la derrota en victoria. Sacó de ellos aquello que sentían, aquel sentimiento de derrotados. Los convirtió no solamente en testigos. Hagamos también nosotros lo mismo, digámosle a otro, Cristo ha resucitado, hay evidencia, porque Él por su sangre en la cruz me ha redimido, Él en la cruz pagó por mis pecados, hay esperanza de salvación en Cristo Jesús, hay esperanza de salvación, yo puedo testificarlo, mi vida tiene sentido, mi propósito está en Dios. Póngase sobre sus pies y dele gloria al Señor en esta hora. Jesús resucitó. Jesús resucitó. La tumba está vacía. Es más, mis ojos lo vieron cuando fui. 2 veces he visto la tumba vacía. No solo lo dice la palabra, no solamente me lo han contado, yo también lo vi, mi esposa también lo vio. Hermano, la tumba de Cristo está vacía, Él no está ahí, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él vive, gloria sea su nombre. Regrésate de Emaús a Jerusalén, regrésate del fracaso a la victoria. Vuelve y haz que tu corazón arda de amor. Haz que tu corazón arda por el Señor. Bendito sea Cristo. ¿Cuántos quieren al Cristo resucitado? Regrésate de Emaús. Emaús representa la decepción, el problema. Emaús representa ese camino de desesperación. Vuelve a Cristo. Vuelve al Rey, vuelve a Jerusalén. Jesús te espera, Él no está muerto, Él está vivo. Yo quisiera en esta noche, hermanos, pedirle que medite, por favor. ¿Cómo está su vida con el Señor? ¿Cómo es su caminar con el Señor? ¿Es Jesús su prioridad? ¿Es Jesús su prioridad? ¿Es el Señor quien lo hace arder su corazón para estar aquí? ¿O usted está aquí porque le toca? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Televisión, un canal de esperanza y gente de promesa, llevando palabra, llevando alabanza, llevando a Jesús. Somos tu casa. Efesios Televisión. Somos tu casa. Efesios Televisión. Somos tu casa. Efesios Televisión. Efesios Televisión. Un canal de esperanza. Aquí somos tu casa.